Vamos a continuar con los tipos de estructura de control. La estructura tipo while es un tipo de estructura muy utilizada y es un poco más fácil de poder entender que lo que es un for. Depende bajo ciertas condiciones que sería fácil y bajo qué tipo de premisa nosotros lo apliquemos y bajo qué tipo de contexto y otros tipos de parámetros que van a determinar la complejidad de la aplicación, digamos. Vos podés tener tres fors anidados y va a ser mucho más complicado entenderlo que tener solamente uno o tener solamente un while, ¿se entiende? Entonces a ese nivel de complejidad me refiero. Además del algoritmo que se implemente también, lógicamente. Pero el punto sería, a ver, ¿qué es un while? Este podría ser interesante. Fíjate, acá se hace una comparación sobre dos tipos de estructuras de control que están íntimamente ligadas de lo que es un do while y lo que es un while. Se va a ver también más adelante en el curso el do while. Hay muchos lenguajes de programación que hacen bastante énfasis a trabajar con do while y otros que por ahí hacen más énfasis a trabajar con while. Si bien son tipos de estructuras prácticamente iguales, simplemente para casos diferentes. En este caso solamente entonces quédate con este lado de la imagen. Este no nos interesa sino este en relación a lo que veníamos viendo sobre for, if, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros vamos a tener un tipo de condición de entrada que ni más ni menos es lo que nosotros colocamos como parámetro de entrada. Si en el for viste que nosotros declaramos el índice, el valor, etcétera, etcétera, y vamos enumerando sobre el recorrido de ese condicional. Entonces nosotros, bueno, acá tenemos este tipo de condición. Si este tipo de condición se cumple, ¿sí? Se cumple, ¿qué tipo de condición puede ser? Bueno, cualquier cosa, por ejemplo, que, no sé, 20 sea mayor a cero. 20 mayor a cero, sí. Matemáticamente hablando, siempre 20 va a ser mayor a cero. Bueno, si 20 mayor a cero, vamos a repetir nuestro algoritmo tantas veces sea necesario hasta que la condición sea falsa. ¿Sí? Que la condición que 20 sea menor a cero. Y como 20 no va a ser menor a cero nunca, la condición siempre va a ser true, siempre va a ser verdadera. Por ende, en este caso, imagínatelo, el body se estaría, no sé, hipotéticamente hablando, imprimiendo n cantidad de veces por la salida de la consola. No sé, queremos mandar un mensaje en el body que diga este es un algoritmo utilizando un while, ¿entendés? Me lo imagino a nivel código, digamos. Entonces, claro, la única condición que va a romper la estructura natural de nuestro algoritmo sería, en este caso, el condicional, nuestra condición. Bien, vamos a plantearlo ahora a nivel biología, sí, porque esto es código y entiendo que por ahí mucho conocimiento sobre programación básica no tenés, así que se me ocurre en este momento trabajar, no sé, la meiosis o mitosis. Va a ser la mitosis. A ver, este podría ser, sí. Nosotros sabemos perfectamente que entramos a la fase de la mitosis cuando se va a producir lo que es la duplicación de la célula, ¿sí? Estado G0, G1, entre S y G2 va a ser la interfase y particularmente si queremos extrapolarlo a nivel celular neuronal, sabemos que por ejemplo cuando cae esa célula a nivel G0 va a ser por ejemplo una neurona, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos darle un uso parecido a lo que hablamos recién sobre que nosotros tenemos un ciclo while, que el ciclo while ¿qué va a ser? Bueno, va a ser la mitosis, ¿sí? Esta condición siempre se va a mantener en un ciclo, ¿sí? Hasta que cumpla qué cosa, bueno, hasta que cumpla que la célula pasa de estado S a G2 y después se produce en sí lo que es la mitosis, pasando por cada una de las fases. Si hipotéticamente no se cumple alguna de estas fases, sabemos que perfectamente que de forma natural se va a romper este ciclo y la célula o queda en estado G0 o se termina duplicando de forma errática, pero se duplica, o se duplica de forma no errática como tiene que ser. Bueno, imagínate que no se produzca eso y que la célula esté en proceso continuo, ¿sí? Hasta que una condición sea verdad. ¿Qué condición sea verdad? Bueno, que se cumpla que se han producido todas las fases de la mitosis. Entonces ahí es cuando nosotros salimos de nuestro bucle, nuestro while. ¿Se entiende? Lo que hice más o menos es extrapolar a esto para que se entienda y lo vamos a plasmar en el próximo video a nivel código incorporando algunas estructuras de control y estructuras de datos. Vamos a cambiar, por ejemplo, se me ocurre del array a trabajar con un diccionario y podríamos hacer algunas comprobaciones de algunos aminoácidos o mismo continuar con la línea de los virus.